Segundo libro de Crónicas, capítulo 21. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Jeziel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reinado a Joram, porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo, Libna se libertó de su dominio por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo de los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías, que decía: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes. Y a ti con muchas enfermedades, con enfermedades de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, y muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Acabamos de leer hasta el versículo 20, todo el capítulo 21 del segundo libro de Crónicas. Es terrible lo que dice acá de Joram, ¿no? Terrible, muy terrible. Tan terrible que en los funerales normalmente toda persona se vuelve buena, ¿no? O sea, ante los ojos de los hombres. Mientras estaba vivo, conocí historias, por ejemplo acá, de un joven que estaba metido con drogas. Y estando metido con drogas, le robó a su mamá,
le robaba a su mamá para ir a meter más drogas, para ir a consumir. Todo se lo consumía en drogas. Y incluso una vez su mamá ya no tenía nada que le pudiera robar y él entró y sacó el cable que está en las paredes. En las paredes, cuando se construye una casa, en las paredes se coloca tubería. Dentro de esa tubería pasan los cables del alumbrado con los que se prenden los bombillos, donde están los interruptores, las tomas, todos esos cables se pasan por las paredes, por entretubos que hay en las paredes. Este joven, por su vicio, por la droga, él sacó el cable que había en la casa, sacó todo el cobre para ganar, no sé, tal vez unos $5. Reunió todo el cobre que había para hacer ese tendido de cableado. Eso cuesta mucho, así le llaman el tendido, ¿no? Tender todos los cables cuesta mucho. No sé, tal vez unos $200, $300 hacer el tendido del cable. Pero a él de pronto le habrán dado, no sé, $8, $5 por todo ese cobre. Pero ¿cómo dejó la casa de su mamá? A su mamá, ¿cuánta plata le toca reunir para volver a hacer eso? A la mamá le toca reunir $250, $300 para hacer ese trabajo. Pero él, por el vicio, por la droga, él no tenía ya el control. Era una persona, cuando es adicta, es arrastrada. Ciertamente todo ser humano es arrastrado por alguna debilidad. Solamente que la debilidad hacia las drogas es una de las que es más visible, ¿no? Pero todo ser humano tiene algo en especial que le arrastra, aunque no se da cuenta. Otras personas sí se dan cuenta. ¿Por qué nosotros no nos damos cuenta de esa debilidad que tenemos, pero otras personas sí se dan cuenta? Porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Nuestro corazón nos deja ver la maldad que sale de nosotros? No. Nuestro corazón nos hace ver como a nosotros mismos como si fuéramos angelitos. Las personas que han recibido la salvación, para que hayan recibido la salvación, pudieron llegar a ver su maldad, pudieron darse cuenta, así como Pedro. Pedro, ¿qué veía en sí mismo? Pedro veía únicamente bondad. Y al ver bondad, entonces, ¿cómo ve a los demás? Inferiores. Así veía Pedro a los demás como inferiores. Pero cuando él se dio cuenta lo que él verdaderamente era, ahí llegó el verdadero arrepentimiento. Por eso precisamente muchas personas difícilmente experimentan el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento inevitablemente, ¿a qué va unido? El arrepentimiento va unido a reconocer la maldad delante de Dios. En este video pues, no vamos a hablar sobre la maldad, pero ya en otros videos hemos hablado claramente cuál es la maldad para Dios y no es lo que la gente se imagina. Porque las personas con el corazón engañoso y perverso ven únicamente de sí mismos bondad. Por eso cuando les preguntamos, ¿usted es 100% malo, 100% bueno? La gente se sorprende. Y dice, no, pues yo creo que sí, un 90% bueno y un 10% malo. Casi todo el mundo se califica más o menos así. En la Biblia, para que alguien pueda arrepentirse verdaderamente, tiene que llegar como Pedro a verse 100% malo. Así se vio Pedro, ¿no? Pedro vio algo bueno en él, Pedro no vio nada bueno en él. Aquí vimos, por ejemplo, el caso de Joram. En el caso de Joram hubo un corazón que nunca se arrepintió, aún el profeta Elías. Mientras Joram estaba viviendo con su padre, Joram llegó a saber las cosas que hizo su padre y a conocer las cosas que Dios había hecho a través del profeta Elías. Pero a pesar de que Joram había visto el trabajo de Dios a través del profeta Elías, el más grande profeta, bueno, está también Isaías, hay varios profetas, pero de pronto que sea muy vistoso, ¿no? Muy vistoso, o sea, que se haya visto mucho y que Dios se lo llevó con todo y cuerpo, que Dios lo alzó con todo y cuerpo, es decir, no quedó cadáver acá, solamente Enoc, Elías y nuestro Señor Jesucristo, solamente ellos tres. Entonces, Elías, wow, es más, estaba profetizado que antes de que naciera el Mesías, Elías iba a volver. Elías, ¿qué iba a hacer? ¿Cuál era el papel de Elías? ¿Por qué Dios se lo llevó? Porque Elías iba a volver. ¿Y cómo iba a volver Elías? Iba a volver para preparar el camino del Señor. Allanar el camino. ¿No se acuerdan cuando le preguntan en Juan capítulo 1, cuando le preguntan a Juan el Bautista que quién era él? Así, y él da testimonio quién es él. Curiosamente, quienes se sabían la Biblia no identificaron que él era Elías. Y cuando le preguntaron si él era Elías, él dijo, no. Vamos a leer ese pasaje.